Amigos del buen toreo, sed bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio donde la pasión, la verdad y el arte se encuentran. Hoy el albero imaginario, ¿no?, de nuestro estudio se prepara para recibir la huella de los cascos, el compás perfecto y la máxima emoción del toreo a caballo. El rejoneo no es solo una disciplina, es el mito del centauro hecho realidad sobre el ruedo, es la doma elevada a su máxima expresión, donde hombre y caballo se funden en un solo ser para lidiar, entender y dominar la bravura del toro. Es un diálogo silencioso de miradas, de técnica, de temple y por supuesto de muchísimo valor. Y para adentrarnos en esta magia, tenemos el inmenso privilegio de contar en nuestros micrófonos con una figura imprescindible de la tauromaquia contemporánea. Un torero que ha escrito con letras de oro su nombre en los carteles de las ferias más importantes del mundo y que sabe muy bien lo que es cruzar en volandas y en repetidas ocasiones la exigente Puerta Grande de la Monumental de las Ventas de Madrid, así como las plazas de mayor peso de nuestra geografía y, por supuesto, de América. Heredero de una estirpe legendaria, continuador de un apellido ilustre y de una escuela inconfundible, ha sabido recoger el testigo de su padre para forjar su propio camino y su propia leyenda hasta lo más alto del escalafón. Su toreo se caracteriza por la vibración constante, la exposición al límite, la pureza en la ejecución de las suertes, la verdad en los quiebros y un temple extraordinario que hace rugir irremediablemente a los tendidos. Pero hoy no solo queremos hablar con el jinete, sino con el creador. Queremos hablar de sus compañeros de viaje, su espectacular cuadra, esos atletas equinos, verdaderos toreros de cuatro patas con los que convive y entrena de sol a sol en el campo. Hoy descubriremos qué hay detrás del telón y de los destellos del traje de corto, el sacrificio diario, el tacto en la selección de los potros, la infinita paciencia para educarlos y esa conexión mística, casi mágica, que hace que caballo y jinete respiren al unísono cuando sale el toro por chiqueros. Hablaremos, por supuesto, de sus grandes tardes, de la responsabilidad que pesa sobre los hombros de una máxima figura, del peso de la púrpura y del futuro de este arte milenario. Acomodaos, suban el volumen y estén atentos porque nos espera una charla profunda, sincera y yo estoy seguro de que fascinante. Así que, maestro Leonardo Hernández, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Aitor. Qué preciosa introducción has hecho y muy agradecido y te recibo con los brazos abiertos porque la verdad que considero que eres un profesional como la copa de un pino. Así que estoy muy feliz de poder charlar contigo y pasar un ratito agradable. Pues mira, como hacemos con todos, nos gusta siempre conocer vuestra historia, de dónde venís, cómo habéis llegado hasta hoy. Por supuesto, en tu caso prácticamente la gente lo puede llegar a intuir, ¿no? Por esa herencia familiar, pero me gustaría, oye, que nos cuentes cómo empieza la historia de Leonardo. Yo no sé, te voy a tener que empezar, si Leonardo o Leonardo Hernández. Yo te voy a llamar Leonardo. Tú llámame como quieras y que cada uno me llame también como quiera. Feliz de igual Leonardo que Leonardo Hernández. De tú a tú obviamente es más corto, más directo y más fácil Leonardo, obviamente. Pues como digo, pues sí, me gustaría conocer un poco, oye, pues esos inicios como son los de Leonardo, por llegar luego poco a poco y comprender el Leonardo que conocemos hoy. Mis inicios de mis comienzos, ¿te refieres? Bueno, pues Exacto. como todos sabéis, pues soy hijo de Leonardo Hernández, mi padre, y al final, pues tanto mis hermanos como yo, pues nos criamos en un campito en Extremadura, pequeñito, muy acogedor, pero maravilloso y sobre todo súper enfocado para los caballos, ya que su tierra y su arena de esta finquita que te hablo, pues es fantástica para montar a caballo. Es muy plana, es muy llana, muy arenosa y ideal para montar a caballo, ¿no? Es la finca pues que compraron mis padres, una finquita, pues ya te digo, pequeña en Extremadura, en Casa Tejada, en Navalmoral de la Mata, y ahí pues nos criamos de chiquititos, ¿no? Incluso junto con unos primos míos que pasábamos muchísimo tiempo de chiquitillos correteando por el campo, pues como cualquier chaval, ¿no? Ya te digo, pues con 7, con 8, 9, 10 años, que todavía eres un crío que bueno, pues no conoces nada, pero nos criamos eso, pues entre caballos, vacas, animales, porque nos encantaban ir a cazar, o supuestamente, ¿no? Cazar, de jugar, ¿no? Pues que cazábamos animales jugando, lo que hace cualquier chaval joven. Y obviamente, pues inculcando y recibiendo constantemente, de una forma natural totalmente, lo que es pues la liturgia de cómo se vive a la hora de cuidar
caballos, a la hora de montar a caballo, a la hora de entrenar caballos, pues porque veíamos a mi padre constantemente, ¿no? Y vivíamos ya de forma natural. Él estaba entrenando y pues nos dejaba pasear un caballo, pues había que pasearlo porque él lo había trabajado y había que secarlo, pues nos subía de chiquititos con 7 8 años a pasear de un caballo que él había trabajado por el campo. En fin, nos criamos chiquititos entre caballos, vacas y campo constantemente, ¿no? ¿A esa edad eras más o menos consciente de lo que significaba tu padre en el mundo del rejoneo o no? No, 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 no. Tú piensas que yo tengo fotos eh, de bebé totalmente subido en un caballo porque me subían mis padres. Yo me crié, para mi padre al principio pues ejercía de padre, ¿no? No, no de figura del toreo, porque eres un niño que no conoces nada, no sabes nada, no entiendes de nada, no sabes, ¿me entiendes? Es que ha sido desde muy pequeños. Te hablo que en esta finquita de 8 o 9 años que llegamos ahí con 7 8 años, a mi edad me refiero, ¿eh? Pero de ahí para atrás igual, ¿no? En otros sitios, en otros lugares, al final tu padre es tu padre, lo es todo para ti como padre, tu madre como madre. Y al final, pues es que la educación ecuestre nos viene pues un poco natural, sin querer, ¿no? Igual a mí que a mis hermanos, ¿entiendes? Pues cuando un caballo se pone malo, pues ya alarmar, ir a pasearlo, ir a llamar al veterinario, estar pendiente. Mi padre entrenando antes de una corrida, antes de ir a Madrid, una corrida importante, la presión que se vivía. O sea, vives ya desde pequeño esa filosofía del mundo del caballo y del rejoneo y del toro, pero sin tú saber nada, ¿me entiendes? Te introduces de una forma natural y de una forma pues que te viene así, ¿no? ¿Y hay algún momento en el que, imagino que este mundo te llama la atención porque lo vives en casa, pero hay algún momento en el que dices, quiero Sí. ser rejoneador, quiero la verdad? Sí, 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 sí. De hecho, siempre cuentan, vamos, y yo recuerdo, yo de muy pequeño no tenía excesiva afición a los caballos. Con el tiempo descubrí el porqué. Un poco por lo que estábamos hablando ahora. O sea, no tenía afición. Me encantaba, pero no tenía una vocación descomunal. Pero creo que era motivado por lo que te decía antes, porque al final naces con ello como de una forma totalmente natural, ¿me entiendes? En la que no le das valor, no pones en valor nada porque eres muy pequeño, ¿me entiendes? Entonces al nacer ya dentro entre las patas de los caballos, por así decirlo, al ser muy pequeño no le das valor, no le das importancia. Entonces yo recuerdo que era muy, muy fanático del fútbol, cuando era muy pequeño, pues 5 6 7 esos años me encantaba jugar al fútbol, me encantaba, era obsesionado con el fútbol, ¿no? Obsesionado, entre comillas, me gustaba mucho, ¿no? Muy del Real Madrid y no le daba pues la importancia que tenía el mundo del caballo, el mundo del campo y el mundo del toro. Cuando ya crecí un poco, cuando ya empecé a desarrollar un poquito, empecé a descubrir la realidad de la maravilla que era lo que yo había conocido sin darle valor, que era el mundo del caballo y el mundo del toro, ¿no? Esto pues ya te hablo pues 14 años, 13 15 15 años, vamos a ponerle 15 16, ¿no? Cuando ahí me introduzco de forma muy llena, porque además me entró una fiebre muy grande, muy, muy grande, en la que yo me acuerdo que en el colegio eh, yo tenía todos los libros, te puedo decir, todos los libros con dibujos de rejoneadores, que era muy gracioso porque por cada dibujo yo dibujaba la personalidad de cada rejoneador de los compañeros de mi padre. A Fermín, por ejemplo, le dibujaba con el Sinfonía y se veía que era Fermín, dibujos de un niño pequeño, que no tiene ni idea de dibujar, pero se veía que era Fermín con el Sinfonía, se veía Moura con el Azúcar, Moura padre, que era compañero de mi padre, el que yo en ese momento veía por las televisiones o en las plazas de toros, a Pablo Hermoso con el Cagancho, Aventura con el Isco, que ya empezaba, ¿entiendes? Entonces, a mi padre con el Balancín, que en ese momento era el caballo, ¿sabes? Yo de pequeño ubicaba esa figura con su caballo estrella del momento, que era una persona, era un enano, y yo todos los libros del colegio, cuando ya me entró esa fiebre tan grande, los tenía achicharrados de los dibujos de los rejonadores, que además o sea, era muy fácil averiguar quién era quién por esos dibujos. Claro, y a todo esto, cuando ves a todas esas figuras pasar por la casa de tu padre, imagino que alguno pasaría de vez en cuando, uno tiene que quedarse un poco. Al final tienes a tus ídolos en tu casa. Bueno, en mi casa o cuando iba a alguna corrida a ver a mi padre, que luego
pues de la corrida en el hotel, pues los toreros hablan. Yo siempre he sido una persona con una vergüenza descomunal, soy súper vergonzoso. Y de pequeño, ahora pues ya eres mayor, ya tienes que aprendes a, ¿no? a solucionar los problemas, a solventar tus carencias como persona o lo que sea, pero cuando eres un niño no. Y a mí me daba una vergüenza descomunal saludar a Fermín, saludar a Moura, saludar a Buen Día, te digo nombres, ya no te hablo de Vidrié, te hablo de Alvarito, para mí eso era, y sigue siendo, ¿no? O sea, cada vez que veo un torero eh, de los de ahora o de los ya veteranos o ya que están retirados, siempre siento un pellizco muy grande, muy, muy grande, que de pequeño no lo podía controlar y me daba una vergüenza brutal, ¿no? Ver cualquier rejoneador para mí era un impacto muy grande, era como ver un superhéroe para mí. Vale, y en este momento, ¿te reúnes con tu padre y le dices que quieres ser rejonador o surge y va pasando las cosas? Pues mira, montar a caballo montaba pues desde pequeño, ¿no? Que es con lo que te contaba. Y pues cada vez un poquito más de nivel. Mi tío Federico, hermano de mi padre, que también ha estado toda su vida involucrado en el mundo del caballo, empezaba a darme clases, yo ya un poquito más mayorcete, pues con 10 tal, me daba clases de equitación, clases de montar, porque mi padre no tenía tiempo y además él dejaba un caballo y tú a lo tuyo, que él tenía que entrenar, tenía que hacer. Él lo hacía también con un sentido, lo hacía para que me fuese soltando, para que fuésemos, bueno, a mis hermanos igual, te fuese soltando, fuese cogiendo soltura tú solo, un poco de equilibrio natural, ¿no? Nos dejaba caballos muy veteranos, muy consagrados, que obviamente sabía que no iba a tener ningún problema, pero nos dejaba un poquito a nuestra bola y mi tío Federico era el que se encargaba un poco de corregirnos, de darnos clases, de darnos, eh, llevarnos por las líneas buenas de equitación, ¿no? De hacer las cosas bien, obviamente. Y después de un periodo largo, pues hubo un momento cuando ya me entró esa fiebre, llegó un momento que dije a mi padre que me gustaba, que quería que quería enfocar mi vida por ahí, ¿no? Y mi padre pues se quedó un poco chocado, un poco asustado, también ilusionado, seguramente, pero al principio no le sentó muy allá, la verdad. Y lo que hizo fue, pues bueno, pues si te gustan los caballos, te gusta montar a caballo y te gusta esto, pues lo que tienes que hacer es ponerte a sacar camas, a limpiar, a hacer de mozo de cuadras. Entonces yo estuve 3, 4 años que montaba a caballo muy poco y lo que tenía que hacer era el trabajo de sacar las camas, de limpiar caballos, aparejar caballos a mi padre, darle carrito, viajar en el camión, trenzando, enlazando, poniendo monturas, ejerciendo de mozo de cuadras de mi padre, que en esos momentos pues era una figura del toreo. Así estuve, perdón, pues como 3, 4 años. Él lo hizo en principio como una especie de castigo, por así decirlo, para decir, ¿quieres torear tal? Pues a sacar camas y a currar. Para que el niño, pues de una forma, sintiera rechazo y dijera, "Ah, no, no, esto no es lo que yo... Para que yo sintiera rechazo y al final, pues todo lo contrario. Esa vida me apasionaba, me gustaba muchísimo, disfrutaba una burrada y todavía me entró más fiebre, ¿no? Y muy de vez en cuando, pues montaba un caballo, a lo mejor yo daba un carrito, ya yo subido, no con el carretón yo en la mano, que al principio yo me inflaba a dar carrito a lo que te digo, a trabajar en el campo de mozo de cuadras. Y me encantó, me encantaba. Pues lo disfrutaba porque veía la preparación, porque veía los caballos, los viajes, me apasionaba. De hecho, ya hubo una época que cuando ya tenía yo 16, 17, que al final me encargaba yo de toda la cuadra de los caballos de mi padre a la hora de trenzar con otro chico más, pero yo era el que hacía y deshacía y dirigía y organizaba los viajes, todo, ¿no? Y la verdad que lo disfruté, a mí lo disfrutaba muchísimo. Montaba poco a caballo y trabajaba mucho, pero me encantaba, la verdad. Disfruté una barbaridad y aprendí muchísimo, pues desde pinchar un caballo cuando está malo, averiguar un caballo cuando no está bien, limpiar los cascos, cepillar, aparejar, desaparejar, cómo hay que vivir alrededor de un caballo desde la base y desde el principio es fundamental, poder poner una herradura, mil cosas. Y esa etapa pues fue muy bonita para mí, la que me aportó muchísimo además a nivel profesional y poco a poco pues iba montando, iba cada vez llevando algún carrito, alguna vaca, pero empecé a torear ligeramente tarde por toda esta base de preparación, ligeramente tarde, te quiero decir, pues con 16, 17.
por todos estos 3, 4 años que estuve al principio, pues solamente trabajando y enfocado en trabajar y ayudar a mi padre. Oh, pero esto es muy positivo, yo creo, porque seguramente mucha gente te pondría la etiqueta de hijo de y Por pensarían que supuesto. tú naciste ya montado a caballo y que no tuviste que hacer nada de estos trabajos. O sea, en cierto modo, tu padre lo que te ha puesto es los pies en la tierra, por así decirlo, decir, oye, vas a vivir de esto, vas a empezar en esto, pero desde abajo. Hombre, es fundamental. Ya te digo que yo disfruté una burrada. Me encantaba el mes. Me tenía que levantar a las 4, a las 5 de la mañana para cargar los caballos, o llegar a las 3, a las 4 de la mañana de viaje. El madrugar todos los días mucho para limpiar las cuadras, tener todo preparado. O sea, la verdad que es que lo disfruté, me encantaba. Te podría decir que disfrutaba más que ahora, también es lógico, ¿no? Porque no tienes responsabilidad, solamente estás tú. Entonces, pues solamente dejarte llevar, disfrutar y ser una esponja, ¿no? Y me apasionaba. Y luego, pues poco a poco ya me fui adentrando, ya fui perfeccionando pues mi equitación como maestro, pues mi padre, ¿no? A la hora de formarme como jinete, como torero y bueno, pues ya empecé a torear, empecé cada vez a introducirme mucho más a nivel montar a caballo, hasta el punto que mi padre, pues bueno, yo iba en el camión, me acuerdo las primeras veces que yo salía a una plaza, yo iba trabajando en el camión, llevaba un trajecito de corto que me regaló un amigo, no era ni mío, y me dejaba salir de vez en cuando con un caballo muy bueno que tenía mi padre que se llamaba Lago, un caballo más que muy bueno, a lo mejor de cara a ser un caballo estrella, era un caballo muy fácil para mí, era un caballo importante de mi padre, muy toreado, yo ponía una banderilla o dos y bueno, pues eso era la verdad que como el premio a todo el esfuerzo que había tenido, ¿no? En algún pueblo, en algún festival, en sitios, te quiero decir, cuando se podía y muy de vez en cuando, obviamente. Y así es como empecé. Sí, seguimos ahí de siempre, sí, sí, sí. Ahí estamos. Extremadura, claro, sí, sí. Claro, quiero que me cuentes también un poco cómo se produce el debut. Doy por hecho que antes del debut pues hay infinitas horas de entrenamiento, pero cómo se produce y dónde y cómo se da, porque esa primera tarde suele ser la clave, por así decirlo. Sí, el debut creo que fue en Puebla de Alcocer, me suena, hace muchos años, en un festival que toreaba mi padre con compañeros. Yo ni siquiera estaba en el cartel, pero mi padre organizó para que yo matara el sobrero. Un nollito agradable y facilón. Yo en aquel momento ya tenía mis 3 caballitos, un caballito seguro de banderillas, un caballo seguro de salida y uno de matar. El capote era de salida, un caballo viejito que compró mi padre, que le llamábamos Rocinante, era un caballo ya mayor que me dejaba poner banderillas muy bien, un caballo con mucho temperamento y un caballo con calidad. Y el Pintor, un caballo muy bueno que tenía mi padre de último tercio, que más adelante tuvo una neumonía muy fuerte y siempre se le quedó una fístula aquí en el costado, por donde él supuraba. Estuvo a punto de morirse ese caballo, pero se salvó y por esa fístula en el costado, el caballo pues supuraba siempre pus. Le pusimos una montura pues acomodada para él, para no ensuciarte, para que estuviese cómodo con un cuero y con unas cosas. El caballo estaba súper sano, súper fuerte. Lo único que tenía esa fístula. Era un caballo guapísimo y muy bueno, y ese era el caballo con el que entraba a matar yo. Fíjate lo que, lo que es la vida. ¿Y llegaste a compartir cuadra con tu padre? Sí, hombre, claro, yo sí, siempre. Llegué a compartir, ¿no? Yo tuve el privilegio y la suerte de, de torear con los caballos de mi padre, claro. Él fue el que me formó, el que me preparó y empecé a toreando con los caballos de mi padre, como cualquier hijo de cualquier rejoneador actual, por ejemplo. Imagino que, claro, porque yo siempre he escuchado, muchas preguntas te las voy a hacer, como siempre digo, a mí me encanta el toro a caballo, pero no he sido rejoneador, ¿no? Entonces sí que es muchas preguntas Ya. te las voy a hacer desde una no he montado nunca. Ni yo Em, periodista, o sea que estamos igual, tampoco te agobies. entonces, cuando cogías tú su cuadra, doy por hecho que tu padre te haría las teclas de cada caballo, ¿no? Pero imagino que notarías también que el comportamiento varía en función de quién esté montado. Claro, hombre, tú piensas que no es que te deje tu cuadra, es que tú ya en ese momento, cuando ya tengo por 19, 20, 18, 17, 19, ahí ya es entrenamiento constante y continuo diario, obsesionado en montar a caballo, en torear, en entrenar, en echar vacas. Entonces ya estamos constantemente juntos y ya pues piensas qué caballo te puede venir bien, ten cuidado con este, ya los entrenamientos son muy exigentes y muy duros y muy constantes. Nuestra profesión requiere de una dedicación
absoluta, de una dedicación brutal. Es así, es que es así. O sea, un rejoneador tiene que tener una concentración constante durante todo el año, muy grande, para ser un rejoneador importante. Torear o matar un novillo, un festival un día no. O si no tienes unas expectativas muy grandes, tampoco. Pero si quieres ser figura del toreo a caballo, tienes que vivir con una concentración y una dedicación brutal. Entonces, cuando te estás formando, tiene que ser multiplicado. Yo ya era pues constantemente con mi padre, a lo que él dijera, como fuese un caballo, otro. Probábamos en las vacas, en el entrenamiento, por aquí y por allí. Y los caballos que veíamos que me podían encajar mejor, pues me los dejaba. Yo toreaba poco también. Y él se quedaba con los otros. Si a mí se me torcía uno, pues lo cogía él para que no se estropease, o alguno que a lo mejor veía que a él no le interesaba mucho, pero me lo podía dejar, ese te le dejo, en fin. Ahí ya pues iba manejando la cuadra para los dos y fue una etapa preciosa y muy bonita. Ahí sí que disfruté muchísimo también, muchísimo, porque no tenía responsabilidad, era muy joven, si triunfaba bien, si no triunfaba no pasaba nada, porque eres un niño y todo te lo perdonan, y disfruté una burrada, claro. ¿Tenías rivalidad con tu padre o no? No, hombre, no, no. Yo siempre tuve un respeto a mi padre, se lo sigo teniendo, un respeto fuera de... Bueno, fuera no, como creo que debe ser también. A un padre se le debe respetar muchísimo y se lo sigo teniendo y cuando era más joven, pues mucho más, ¿no? Entonces, rivalidad, pues no, yo nunca he sentido rivalidad con mi padre, la verdad, no. No porque es Me tu refiero en padre, el como al sentido final todo. de ese pique sano cuando habéis toreado juntos. Bueno, esto puede que sí, pero al final es tu padre, o sea, te hablo con el corazón, ¿eh? Y al final yo prefiero hablar transparente y no buscar películas raras ni nada, porque no me sale además, entre otras cosas. La verdad es que nunca he sentido pique con mi padre de querer, no, no, porque es mi padre, es la persona que me ha guiado, me ha formado, me tal, entonces luego sí, luego te sale muchísimo pique con el resto de compañeros, eso por supuesto. Y ¿Todavía te sigue apretando y quieres sacar el máximo rendimiento Imagino que va también, aparte porque es su hijo, sino porque está contigo todos los días y quiere verte al máximo nivel. claro, él ha continuado, continuó siempre, ¿no? Siempre ligado a mi carrera, siempre ligado a mi futuro, a mi profesión, al toreo, que al final no deja de ser una profesión, como te decía antes, súper meticulosa, súper complicada, la que, pues te decía antes, requiere de una dedicación descomunal. Y siempre, pues oye, pues tener una persona que, oye, pues ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, vamos a mirar por aquí, vamos a mirar por allí, en todos los sentidos, siempre es muy positivo y muy bueno. Y si es tu padre, con el conocimiento que él tiene de toda una trayectoria y de toda una vida y la entrega absoluta a esta profesión, siempre los consejos son, hay que cogerlos pues como oro, ¿no? Y al final, pues seguimos involucrados, seguimos, ¿no? Sigue involucrado en mi carrera, no como desde el principio, pero desde una forma diferente, pero igual prácticamente. Él sigue muy metido dentro de mi carrera y me ayuda muchísimo en muchísimas cosas, en muchas cosas. ¿Ves factible que le podamos ver en algún festejo espontáneo de vez en cuando o no? ¿A él? ¿A mi padre? Sí. Bueno, ojalá. Puede que sí, no lo sé, la verdad. A ver, hombre, sí, perfectamente podría ser, perfectamente. Él siempre le ha tenido mucho respeto a la profesión y no te creas que es una persona de... No sé, veo que siempre ha vivido la profesión desde un respeto y de un cuidado muy grande. Entonces, a mí me encantaría verlo, pero tiene que ser él, ¿no? El que diga, pues mira, voy a torear un festival o voy a torear algo que me encaje, pero se tiene que ver muy seguro y muy bien. A mí me encantaría, obviamente, pero es una decisión muy personal y le apoyaría, tome la decisión que tome. Si va a torear, ¿cómo no lo voy a apoyar? Al revés, me haría una ilusión descomunal. Y si no lo quiere hacer nunca más, no quiere volver a torear nunca más, es totalmente respetable, ¿no? Es algo que va muy de dentro porque se siente mucho con esta profesión, hay muchísima responsabilidad, es algo muy serio y, y bueno, es algo muy personal. Te la he hecho sobre todo porque el otro día estuvo aquí Rafael Peralta Sí. y nos dejó caer que van a hacer algo especial con Moura Padre. ¿Sí? Y, Ah, no y sabía. nos dejó caer que, bueno, que era muy factible también la vuelta de Fermín para una corrida especial, con Pablo Hermoso, con Moura Padre. Y digo, bueno, voy a ver si, a lo Bueno, mejor pues mira, porque
Debe ser una cosa Bueno, muy pues, emotiva. oye, pues para una cosa bonita y emotiva y diferente, oye, pues la verdad que yo no tenía ninguna noticia, no sabía nada, pero bueno, ahí ya es, yo creo que, hombre, para un motivo así, pues seguro que sí, pero no lo sé. Se lo tendríamos que preguntar a él, pero seguro, yo creo que sí. Em, Quiero que me cuentes, oye, pues cómo sean esos años ya posteriores. Obviamente, pararnos uno a uno nos llevaría a mucho tiempo, por eso me gustaría un poco pues tratar de meterlo oye, esos primeros años por décadas, o incluso esos lustros, porque pasas de, como decías antes, pintar a tus compañeros, bueno, a las máximas figuras, a compartir cartel con ellos. Sí, Entonces, imagino que esas primeras tardes cuesta asimilar, pero, por ejemplo, tardes que tengas con Ventura o con Pablo Hermoso Mendoza, yo estoy seguro que han superado las 50 y las 60 y las 70. Entonces, estamos hablando de que ya se convierten en pasar de ser, aunque por supuesto imagino que seguirán siendo referentes, a ser compañeros, rivales, adversarios, porque ya sabemos que el rejoneo la rivalidad se lleva a máximo, o sea, es uno de los artes en los que quizá más pique, más competencia hay. Entonces, ¿cómo llevas eso? Porque cambia muchísimo la perspectiva. bueno, de una forma natural, de una forma natural, de una forma muy bonita. eh, Al final luego ya pues te vas preparando, vas creciendo, vas entrando en sitios importantes, consigues algún triunfo que ya te alimenta, que ya te da nombre, que ya te da, eh, pues un poco, o sea, yo cuando iba a ver a mi padre a torear a Madrid, por ejemplo, yo lo pasaba fatal, me llevaba a mi madre, yo era un chiquillo enano, lo pasaba muy mal por la responsabilidad que tenía, mi padre, obviamente, no yo no tenía ninguna responsabilidad, pero mi padre sí. Y yo cuando llegaba a esa plaza de toros, que alguna entrevista me hicieron con mi madre y llegaba con unos nervios descomunales, no sé por qué, lo vivía con una intensidad muy grande, muy, muy grande, siendo un chaval, siendo un chico de 12 años. Y yo veía que era como imposible salir por la puerta grande de Madrid. O sea, esa sensación me daba. Era como algo que, bueno, eh, solamente el poder estar haciendo el paseillo en esa plaza tan, tan grande, tan maravillosa, con ese público, con esa responsabilidad, con ese, pues veía como casi que imposible. Y luego pasados los años, pues mira, pues he tenido el privilegio y la suerte de torear en Madrid muchísimas tardes y de abrir la puerta grande muchas ocasiones, de conseguir triunfos muy grandes. Entonces luego la vida pues te va cambiando y te va llevando por otras vías, por otros mundos y de tener el privilegio y la suerte pues al final de a nivel artístico pues conseguir cosas muy por encima de lo que yo soñaba cuando era un niño. ¿Me entiendes? Claro, porque yo también quería llegar a este punto. Uno cuando ha triunfado tantas veces, fíjate, además te voy a ser súper sincero. Una vez me sorprendió mucho y que en Santander, hace yo creo que pues, 3 años, 4, diste una tarde muy buena, pero pinchaste los dos toros. Y, y recuerdo que estabas, bueno, te vi que pasas con el coche muy enfadado. Y yo le decía, estaba mi abuelo, me acuerdo, y yo le decía, fíjate, me sorprendió, no sé si a lo mejor no debería sorprenderme, pero, joder, que un hombre con todo lo que has conseguido, para ti sea, o sea, que vi que tenías ambición a unos niveles tan grandes que esa tarde seguramente, igual lo único que te podría haber cambiado es volver o no volver a Santander, pero Ya era mucho. la ambición, pero me refiero, eso es, pero me sorprende esa ambición de querer triunfar todos los días y no permitirte ni un mínimo fallo. Un tío que tiene como, pues, 10 portadas de Madrid, que tiene portadas en Pamplona y que quiere hacer aún más grande esta historia. Hombre, sí, 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 es que es una profesión igual que se vive con una entrega descomunal en el trabajo, en el día a día, en la constancia, a la hora de pensar, a la hora de trabajar, a la hora de, pues igual en la plaza, pero eso para todos los toreros, requiere de un compromiso muy fuerte, quiere de que aquí no hay amigos, requiere de que aquí los despachos luego sabemos cómo son, entonces el triunfo, pues, tú lo has dicho, solamente te afectaba volver o no volver al año siguiente, bueno, pues ya era mucho. Y hombre, que estás hablando de Santander, que es una feria de una categoría tremenda. Y bueno, pues la verdad que yo no recuerdo esa imagen. Yo sí recuerdo de verte a ti en las plazas, de muy pequeñito, de muy chiquitillo. Me acuerdo que nos conocimos, yo creo que nos conocimos en Santander. No sé si ese día otro, o no sé si en otra plaza. A lo mejor tú, yo quiero recordar que ahí fue la primera vez que te vi. Y al final los toreros pues vivimos con muchísima pasión el Día de Toros también.
mucho miedo, mucha incertidumbre, muchos nervios, muchas ilusiones, muchas ganas, muchas esperanzas puestas. Y yo siempre, hombre, pues claro, luego ya mi carrera, pues por suerte, fue por derroteros muy positivos y muy buenos. Hubo triunfos muy grandes y para mí el torear en Santander pues era otro sueño más. Y quería triunfar en Santander porque primero era importante para mi carrera, para mi currículum, y luego pues la ilusión personal de que es una plaza donde siempre soñé poder triunfar y poder torear con importancia, ¿no? Porque uno cuando echa la vista atrás, yo creo que esto no lo hacéis mucho, porque si lo hacéis mucho es señal de que uno se va a retirar, ¿no? Cuando uno empieza a mirar mucho atrás y a ver todo lo que ha conseguido. Pero, ¿llegaste en algún momento de tu vida, de tu infancia, de llegar a pensar algún día que ibas a tener las puertas grandes de Madrid que tienes? No, no, si ya te digo que cuando yo era un niño pequeño, iba a ver a mi padre torear en Madrid, yo veía que si yo algún día torease, pudiese torear, pudiese ser rejoneador, solamente con el hecho de hacer el paseillo en Madrid, yo ya me daba por repleto el corazón a nivel personal, ¿me entiendes? Era imposible para mí abrir la puerta grande de Madrid. Solamente con, si yo en algún día quería ser rejoneador y pudiese hacer el paseillo en Madrid, yo había ya completado mi sueño. Y luego, pues fíjate, lo que te regala el Señor y lo que te regala la vida, ¿no? A Dios me refiero. Bueno, y las horas de sacrificio, porque yo mira, Bueno, pero estas horas de sacrificio voy a son ser gracias a Él, o sea que tampoco. yo voy a ser súper súper transparente siempre con la gente que nos escucha, ¿no? Y con los rejonadores siempre tenemos que buscar horas, como así se dice para grabar, intempestivas, o sea, horas tarde porque tenéis esos horarios que tenéis y es muy complejo arañaros horas. De hecho, yo mira, recuerdo, siempre lo digo, ¿no? Mira, yo he ido a fincas de varios rejoneadores y algún día he llegado a una finca a las 12 de la mañana, otro día a las 6, otro día a las 4. En todas me encuentro siempre al rejoneador montado a caballo. O sea, yo es una profesión que o la amáis o desde fuera podemos pensar que estáis completamente locos, porque fíjate, la cantidad de horas, yo pongo siempre un ejemplo, a nivel proporcional, un rejonador promedio que pueda haber que mate 10 corridas al año, estamos hablando que se tira 355 días del año entrenando para 10 días. Sí, sí, O sí. sea, a nivel proporcional es mucho. Para 10 días que luego son 20 minutos cada toro. Ponte 25 minutos. Claro, pero es que lo que hablábamos antes, lo que te comentaba cuando hemos empezado, que al final esta profesión es preciosa, es maravillosa, para mí la mejor del mundo, obviamente, pero tiene que ser tu vida. Tiene que ser tu vida, si no es inviable, porque es verdad que es que tiene que ser así. Es que si quieres ser alguien en el mundo del rejoneo, tiene que ser así, porque no existe otra forma. Eh, un caballo no se pone a torear con un nivel muy fuerte a base de dinero, hablando en plata. El dinero puede hacer algo muy importante, sí, pero luego ahí tiene que haber algo que es el trabajo y el talento, no solo el trabajo, ¿eh? El trabajo está muy bien y es súper importante, pero luego el conocimiento, las capacidades, el valor, el talento, el tener calidad como jinete, como torero, como todo, son muchísimas cosas las que hay que cumplir, no solo trabajar. Mira, me acuerdo un día empezando yo, que toreábamos mi padre y yo, y no me acuerdo bien qué orejas, no me acuerdo ni dónde ni siquiera, pero sí me acuerdo de un pequeño comentario que yo hice, que él me echó, yo creo, la primera bronca, por así decirlo, después de torear, toreábamos juntos, pero es que el segundo toro tenías que haber, yo era muy pequeño, ¿eh? Muy pequeño. Y yo le reconocí, dije, es verdad, es que no he toreado, no he salido a la plaza con las ganas de triunfar, porque yo pensaba que solamente con trabajar mucho era suficiente. Yo le dije eso. Bueno, no, trabajar mucho es una pequeña. Luego esto es muchísimas cosas. Tú tienes que competir al máximo, tú tienes que ser el mejor. Me inculcó toda la vida para tener que ser el mejor dentro de esta profesión. Y para ser el mejor, o trabajas mucho y te esfuerzas mucho y eres muy bueno, o no creces. En mitad de la faena hacemos un alto para hablarte de un auténtico tesoro de nuestra tierra, la colmena de Doña Melosa. El lugar donde la miel sigue haciéndose como siempre, 100% natural, pura, sin aditivos y con ese respeto absoluto por las abejas y por el campo que tanto valoramos. Más de 100 años de tradición avalan un producto que sabe a dedicación, a oficio y a sostenibilidad.
Cuando eliges la colmena de Doña Melosa, eliges apoyar a una empresa local que cuida lo suyo y lo nuestro. Descubre su miel y todos sus productos en lacolmenadedoñamelosa.com. Yo también preguntarte un poco por el tema que hemos hablado antes de la competencia. En el mundo del toreo a pie hay competencia, pero yo creo que ni comparación con la del toreo a caballo, con todo el respeto para el toreo a pie, ¿no? Hombre, Pero también. tengo las... Pero, no sé, tengo la sensación, a lo mejor quizá porque en el toreo a caballo prácticamente estés obligados a salir a hombros. Es la sensación de que el triunfo Sí, se da no sé, se da por hecho. A lo mejor quizá sí que puede haber esa competencia, esa rivalidad en el toreo a pie, pero como no hay tanto triunfo, eh, igual pues no lo vemos tan acentuado, ¿no? sí, Pero en te el toreo a entiendo. caballo estáis obligados. O sea, es que es una sensación a veces de cuando vais a un festejo. Yo también lo entiendo, quizá porque falta, no sé si alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Del tema con otros compañeros de conocimientos por parte de la afición, que la gente es una corrida de toros en las que van a disfrutar, ¿no? Este tipo de corridas, en las que muchas veces ya el hecho de que alguien más o menos haga una faena un poco decorosa, una oreja puede llevarse si mata bien, pero hay esa sensación de rivalidad máxima y obligación de triunfar a diario. De hecho, las pruebas es evidente, o sea, hay una corrida de rejones en las ferias y como no triunfes, como hablamos en Santander o cualquier otro tipo de feria, si no triunfas, el año que viene entra otro. O sea, es una sensación de que o triunfas o no vuelves. Ahí al máximo, vamos. Bueno, hombre, claro, es que al final, o sea, yo pienso que es muy parecido al toreo a pie en ese sentido. Al final, la figura que se consolida como figura del toreo máxima a pie o a caballo es gracias a sus triunfos o, bueno, o gracias también hay veces que a que hay un genio que es fuera de lo común, fuera de lo normal, y a caballo también los ha habido, luego ya a gustos colores, pero o eres un genio que te sales por tu toreo de lo normal, o el triunfo influye mucho en tu carrera, influye mucho en tu vida. Entonces, pues bueno, claro que, claro, es una de las partes bonitas que tiene el toro a caballo, pues que siempre ha habido competencia, siempre ha habido esa ilusión por triunfar con fuerza. Y hombre, hay que querer triunfar y hay que querer ascender o abrir las puertas grandes, pero también haciendo el toreo, ¿me entiendes? No solamente te basas en triunfar, le corto la oreja que me suma a la puerta grande y me voy para casa y abierto la puerta grande. Eso no vale. Eso te vale a lo mejor para ese día. Que te suma una puerta grande en el sitio que sea. Al final, una figura del toreo también se hace y se destaca por la calidad de su toreo. El triunfo es súper importante y es fundamental, pero si tú haces un toreo de importancia, de calidad, de emoción, de riesgo y de verdad, pues entonces ese se puede hacer figura del toreo, igual que a pie. Ahora, em, justo el toreo a caballo, o sea, si el toreo a pie ya decimos que es un circuito cerrado, el toreo a caballo también. O sea, porque es una corrida en toda la feria. A veces algunas ferias, como es Bilbao, la han quitado, por ejemplo, y ahora hay una mixta. em, entonces, también entiendo que es súper complejo ir entrando en este tipo de circuitos. O sea, aquí os jugáis el cobre día sí, día también. Claro, te juegas tu carrera en 20 minutos, como hablábamos antes. En un día, pues a pie igual, ¿eh? Hay muchísimos toreros que tienen un día en la temporada y que es el día o para adelante o para atrás, si no va a seguir luchando. Es que la profesión es súper exigente. Pues también por lo que hablamos de tantas horas, de tanto esfuerzo, de ser tan bueno, de tener calidad, de tenerlo todo, ¿no? Porque al final cuando tú reúnes todas las papeletas, al final mi padre siempre me dijo, ya que hablábamos antes de él, a él se lo dijo un apoderado muy bueno e importante que tuvo, que era Juan Hidalgo. Una figura es un cúmulo de muchas pequeñas cosas. Cuando tú reúnes todo, tienes muchas posibilidades para ser figura del toreo. Ahora, si no lo reúnes todo, te falta una papeleta o dos, pues es casi imposible, tanto a pie como a caballo. Es que es así, yo creo, así lo pienso yo. Em, Ahora bien, yo te quiero preguntar un poco por tu situación actual, por cómo afrontas también esa temporada. Yo imagino que igual no quieres tocar ese tema. Yo te lo voy a decir con toda sinceridad, para mí no es comprensible que no estés en Madrid. O sea, ya solo por experiencia. No quiero preguntar tampoco ni si ha habido negociaciones o no, porque creo que no me incumbe. Pero quiero que me cuentes un poco, oye, pues cómo se da la temporada, cómo la tienes programada. Sí que sé tú que ya está puesto Huesca.
es una de las citas también importantes. Que nos cuentes un poco cómo la afrontas, porque, como digo, los rejonadores lo hemos hecho hace nada y lo vuelvo a insistir, aunque pasa que esté en bucle, ¿no? Pero los jugáis todo cada día. Y entrar en Huesca, obviamente, es por algo. Bueno, pues una temporada pues ilusionante para mí con todas, ¿no? El momento que pierda un poquito la ilusión, pues dejaré de torear. Pues con máxima ilusión, máximo compromiso, con una cuadra de caballos, la verdad que bastante nueva, se está cuajando, se está forjando, se está haciendo. Caballos de muchísima calidad, de mucha importancia y la verdad que pues con mucha ilusión. Es verdad que bueno, pues la vida no es fácil, el toreo tampoco. Como tú has dicho, no estamos en Madrid. Han quitado, antes había 4 corridas, ahora hay 2. La empresa, estas preguntas hay que hacérselas a la empresa, ¿no? Los toreros, o por lo menos yo, en mi caso, estoy deseando, ¿no? De estar en Madrid y poder volver, pero al final la empresa lo considera así, pues es una gestión de ellos, ¿no? Que habrá que preguntárselo a ellos. Mi ilusión y mi afición, mi dedicación, mi ambición como torero sigue intacta y vaya donde vaya, pues voy a ir con la máxima entrega, con el máximo compromiso y a entregarme al máximo cada tarde para poder triunfar, para poder torear cada vez mejor, para poder expresar dentro de las plazas y que la gente pues salga de la plaza hablando de mí, que ese es el sueño que tenemos todos los toreros, o por lo menos yo, ¿no? Y que se me cuaje esta cuadra de caballos que la verdad que me tiene súper ilusionado. Son caballos jóvenes, caballos con un techo muy alto. Todavía les falta un puntito para consolidarse a algunos, no a todos. Hay algunos que les falta un puntito para consolidarse, pero llevan un camino fantástico, ¿no? Yo creo que vengo muy preparado este año porque el trabajo es muy fuerte, muy constante y muy continuo, y la calidad de los caballos es fuerte. Sí, eso también te lo quería preguntar, porque tengo la sensación de que en los últimos 3 4 años hemos visto una renovación, una transición en tu cuadra. O sea, Sí. en cada año hemos visto varios caballos nuevos, pero bastantes, no igual como otros años que igual has tenido más base. Y veo como una actualización, una renovación por En completo. O nada, sea, en cualquiera que nada. vea igual tu cuadra hace 5 o 6 años, no se parecen, quedan pocos, ¿no? Sí, 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 hombre, claro. Al final, antes de coger esta nueva baraja de caballos, venía con una cuadra muy hecha, muy, muy compacta, de caballos ya muy veteranos, y ya había que renovar. Ya había que renovar porque, bueno, todo tiene hasta, o sea, me aportaron muchísimo aquellos caballos, pues te hablo de Sol, te hablo de Calimocho, te hablo de Charope, caballos muy buenos, pero que ya tenían una edad, ¿no? Y había que renovar, había que cambiar, y ahora estoy pues súper ilusionado con los nuevos, la verdad. Y los más nuevos de los nuevos que tengo, todavía me ilusionan, no te digo más, pero me ilusionan muchísimo. Que son caballos con que se ve que tienen un futuro y una calidad y una clase excepcional, ¿no? Así que bueno, por eso el trabajo en nuestra profesión es constante, porque tienes que preparar los actuales, tienes que afinar muchísimo los con los que estás toreando, más los nuevos para dentro de 2 años. Entonces, por eso hay que trabajar tanto. Y cómo, claro, es que esto me parece súper. Esto, yo siempre digo que los rajonadores sois Sí. como, no sé cómo decirlo, creo que las cuadras sois como equipos de fútbol, siempre digo lo mismo. O sea, llega un punto, ¿Tú bueno, de qué tú equipo eres del eres? Madrid, has dicho antes. O sea, yo creo que tu plantilla es aquella del Madrid que ganó las Champions que ganó. Yo también soy del Madrid. Entonces, tengo la sensación de que, por así decirlo, por poner un símil, o sea, has Claro, tenido una plantilla que te ha dado unos resultados de la leche, justo. pero Claro que has hecho una comparación perfecta. Es eso. Kroos y Modric no te pueden durar, no pueden seguir jugando ahora ya en el Madrid. Ahora ya tienen que jugar Guller y Bellingham, o Guller y Tchouaméni, pues es lo mismo. Pero, pero ¿cómo le...? Claro, me parece tan duro, pues por ejemplo, ponerme en tu papel y decir, oye, pues mira, ya Sol tiene que parar, Sarope tiene que parar, Calimocho tiene que parar, los infinidad de caballos, has citado estos tres, pero te puedo decir otros 45.000 que han pasado por tu cuadra, o sea, enamorado, o sea, me imagino que llega un punto que tienes que decir, es que me parece súper complejo el decidir. Sí, 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 hombre, claro. Luego, joder, pues el vínculo, el cariño, el afecto que le tienes a los caballos como animal, que es el animal que al final es por el que vives constantemente, es mi pasión, ¿no? Es la pasión de mi vida, es el mundo del caballo. Son caballos que les coges mucho cariño y luego además, pues que es que son animales que te han dado triunfos, que en cada entrenos, cada disgusto, cada... Mira, yo tengo en la cabeza, y además cuando monto los caballos que tengo ahora, por ejemplo, pues muchas veces cuando tengo un problema vuelvo a, a lo que me ha pasado pues con el Sol, con el Charope, con, en fin, pues, con el espacio, vuelvo atrás para poder solucionar lo de ahora.
incluso yo ahora tengo un agobio muy grande con un caballo nuevo, de que tengo un problema. Y bueno, pues si esto me ha pasado antes ya ¿sabes? Pues te metes dentro de un agobio, de un susto tan grande que no sabes cómo salir. Y te da mucha tranquilidad decir, bueno, si esto mismo me ha pasado antes con estos. Entonces, pues claro, es que es un vínculo tan grande y además ellos se juegan, yo siempre lo digo, los caballos se juegan la vida por nuestro triunfo, por nuestra vida, por nuestras ilusiones, ellos se juegan la vida, que sienten el toreo, que son toreros, que disfrutan toreando, sí, pero se juegan la vida. Entonces es un vínculo tan grande el que tenemos con ellos que pues, hay mucho sentimiento detrás de todo esto, claro que sí. Yo no puedo hacer este podcast sin preguntarte por Sol, porque era un caballo que al margen de que, bueno, expresivamente era una barbaridad. Hay fotos, me acuerdo de una de las ventas que le tengo grabada, que es súper plástica, pero aparte de eso, o sea, era un caballo que, hombre, por supuesto, el color del caballo llamaba la atención una barbaridad, ¿no? Y me imagino que sentías, ¿no? Cuando lo sacabas a este tipo de plazas, esas plazas llenas a rebosar, cuando salía ese caballo ya solo, la hora de salir, la conexión tan diferente que tenía con el resto. Sí, mira, a ver, ¿qué te puedo yo? A ver cómo te explico aquí que no quede tampoco. Fíjate que para mí tampoco fue el caballo, no era el caballo de mis sueños, pero reconozco que el caballo era una pintura y era un espectáculo. El caballo era. Sí. No solamente salir a la plaza ya escuchaba el murmullo. Y luego es verdad que me dio triunfos importantísimos, que tuvo actuaciones buenísimas. Me acuerdo una actuación en el puerto que torábamos, creo que era una corrida de Guiomar, hace ya tiempo, hace ya años, y tuvo una actuación el caballo increíble. Luego tuvo una actuación, obviamente, el día de las cuatro orejas de Madrid, fue un caballo clave, clave, clave en el segundo toro. En Pamplona estuvo sensacional el día de las cuatro orejas. El indulto, que cuando indulté el toro en Fregenal de la Sierra, Melocotón de los Espartales, tuvo una actuación cumbre el caballo. Pero fíjate que a mí no ha sido el caballo que más a mí a nivel personal, no ha sido de los que más me han emocionado, no es de los que más me han cautivado. Te estoy hablando de uno de los mejores caballos que he tenido, y de un cariño que guardo y bueno, o sea, partiendo de la base de que ha sido una estrella. Pero bueno, era un caballo que luego, en el momento de la banderilla, pues no era un caballo de entrar al pitón contrario, no era de los más tops para mí dentro de mi corazón, pero bueno, indudablemente era una locura. Era solamente el hecho de entrar en la plaza, ya había un murmullo fuera de serie con ese caballo, y yo comprendo que en el corazón de muchísimos aficionados es uno de los caballos que más se ha quedado, ¿no? Y que más ha impactado. Luego, a mí me sorprendía, me acuerdo, enamorado, porque me parecía un caballo que tampoco tenía una alzada. O sea, yo lo veía muy fino, un caballo muy fino. Respeto con el otro, pues igual, también estoy igual, nos hemos mal acostumbrado a un tipo de caballo muy musculoso. Pero era un caballo que me sorprendía por esa, Enamorado. no sé cómo decirlo, creo que me entiendes, es un caballo muy más ligero. Enamorado, pues mira, pasa un poquito lo contrario con Sol, Eso, un exacto. poquito lo contrario. A lo mejor este caballo no cala tanto, tanto, tanto en el gran público, pero sin embargo a mí a nivel personal, como caballo de torear, me parece una locura, me parece una bestia. Y es verdad que luego lo he hablado con otros compañeros, con muchos compañeros, porque al final, oye, pues hablas con muchos, nos conocemos de toda la vida. El primero que me lo ha dicho muchas veces ha sido Diego Ventura, me ha dicho muchas veces que le apasiona ese caballo. Muchos más compañeros, y es verdad que al profesional es un tipo de caballo que te vuelve loco, el enamorado. Pasa que luego, pues claro, no es albino con los ojos azules y con la cara arabizada como era el Sol, una grupa y un culo, ¿me entiendes? Que era un taco el caballo. Pues impactaba muchísimo aquel caballo, cuando solamente sin hacer nada ya impactaba. Este caballo, ese carisma tan grande no lo tiene. De cara al gran público, de cara al aficionado o al profesional, tiene muchísimo más valor enamorado que Sol, por ejemplo. Y ahora te voy a hacer una pregunta que yo siempre os la hago a todos los rejonadores que venís por aquí porque me parece muy curiosa y la gente le gusta, ¿no? El morbo de saber cuánto dinero os han ofrecido por un caballo alguna vez. Y te quiero preguntar, oye, es que también voy a volver a compararlo con el fútbol. Ahora Justo, mismo puede ser el Real Madrid, pero te vienen de justo Arabia estaba pensando en y te Vinicius. ofrecen un dineral por Vinicius, en este caso, que tu Vinicius pues es hermoso. Digo, ¿qué haces? Porque te hacen ese tipo de ofertas, que serán, me imagino, fuertes, que pasan, porque el mundo del caballo se mueve mucho dinero, hay mucho caprichoso por ahí suelto. ¿Cómo hacer? ¿Tú a Vinicius le vendías? Yo le vendía, cogía eso que has dicho de Arabia y formaba otro equipo. Y mira que me encanta Vinicius, pero lo haría. Pues cantidad más grande que me hayan ofrecido, nos hayan ofrecido en casa, pues bueno. Entonces, La verdad que siempre hemos comprado y hemos vendido muchísimos caballos caros.
pero es muy feo hablar de dinero y bueno, pues sí, cantidades altas. Seguro que a compañeros míos le han ofrecido dineros más altos que a mí. Tampoco te creas que... Pero bueno, sí, sí, dineros altos, sí, siempre. Y bueno, son caballos al final, caballos estrellas, caballos figuras que tienen un valor muy grande. Y de pronto, pues sí, ha habido ofertas fuertes, claro, toda la vida, pues por el quieto nos ofrecieron un dinero fuerte, por enamorado nos han ofrecido dineros fuertes, por calimocho, por muchos caballos, ¿no? Es verdad que también luego la gente ya te conoce, sabe cómo piensas y la falta que te hacen los caballos, que ya llega un momento que no te ofrecen porque saben que no lo vas a vender. Entonces tampoco te creas que hemos tenido, seguro que a compañeros míos te hablan de cifras mucho más altas que yo, aparte que yo no te hablaría de cifras porque creo que es muy feo hablar de dinero. Quiero que me cuentes también un poco porque te estoy un poco bombardeando, ¿no? Pero me resulta curioso también el tema de que no sé si, a lo mejor no sé si en tu planteamiento entra o no, algún año sí que te hemos visto en alguna corrida espontánea, el hecho de torear en Portugal, que además lo tienes más de cerca, es un público que yo creo que, bueno, lo habrás vivido, que conecta muy bien, yo creo, con la forma que tienes de comprender el toreo. Y cuando has ido, si notas mucho excelencia de público, porque yo cuando vemos estas típicas corridas de que cuando televisan, antes televisaban más por RTP, me acuerdo, se veía un público totalmente contrario al de España. O sea, que todas las cosas aquí en España teníamos normalizadas, allí no se normalizaban tanto, son bastante más exigentes, buscan más la pureza, buscan más la exquisitez. Y te quería preguntar un poco también por eso, y si tienes intención también de poder pisar ruedos portugueses. Y en segundo lugar, oye, pues a ver si somos capaces de hacer, sobre todo desde tu punto de vista, más Hombre, que de lo partiendo aficionado. de la base que en casa le tenemos tanto yo como mi familia y yo, pues un afecto brutal a Portugal por todo, por el vínculo con el toreo, porque los caballos al final, en estos casos son lusitanos y todos vienen de allí, los compañeros, ganaderos, cómo se vive el toreo en Portugal desde una pasión y una entrega brutal, y el toreo es el toreo a caballo. Aquí el toreo es el toreo a pie. Allí hay 3 corridas al año de toreo a pie, si las hay. Entonces, partiendo de esa base del respeto y el cariño tan grande que hay, luego pienso que Portugal es muy suyo. Te hablo de el público, las reacciones del público con los toreros, porque hablan de la exquisitez, de que por supuesto, que tienen una categoría tremenda y toreros de una calidad brutal, pero luego yo recuerdo de haber visto compañeros españoles o yo mismo, actuaciones de un toreo de muchísima pureza, de muchísima calidad, y la gente mirarte con lupa, ha pasado muchísimas veces, a mí y a compañeros. Y llegar uno por allí, que ya es de allí, y a lo mejor a andar un poquito más flamenco con la gente, un poquito más bullicioso y transmitir. Que yo creo que Portugal es muy suyo. Y creo que cuando los españoles vamos para allá, pues siempre están un poquito con la escopeta montada, a ver qué hace, a ver qué no hace. Porque yo siempre, es verdad que siempre que hemos ido a Portugal, siempre hemos dicho, Portugal es de ponerte de punta a punta, de recibir los toros, de atacar hasta el final, de que el caballo en el último momento entre, hacer el toreo puro, el de verdad, darle emoción a aquello con la pureza. Y cuando lo hemos interpretado, tampoco aquello, ¿me entiendes? Tampoco se ponía aquello boca abajo. Entonces, ellos son muy suyos, partiendo de la base, lo que te estoy diciendo, que hay toreros increíbles, partiendo de la base que el toro de Portugal siempre ha sido de lo mejor, ¿no? De hacer el toreo puro, del toreo de emoción, de arriesgar en la suerte, de poner pared de banderillas, que el caballo de verdad entre allí dentro y se salga en 1 milímetro. Y bueno, pues ya te digo que te puedo decir que el público es muy suyo, pero que a mí me encanta torear en Portugal, lo disfruto muchísimo y me encantaría volver. Bueno, hemos tenido hace poco eh, apalabramiento, hemos tenido un contacto, ¿no? con empresarios para poder ir, pero al final, bueno, pues no se ha podido, no han encajado las cosas, pero volveré si Dios quiere porque me encanta y, y es diferente, es distinto, concepto diferente y luego están los forcados, es una lidia distinta, pero muy bonita, si la entiendes, la comprendes y te gusta, es precioso. Em, También te quería preguntar un poco por cómo ves la situación actual, no del mercado del rejoneo, que te preguntaré un poco más tarde, sino de lo que es lo que sucede en el ruedo, porque Em, como decía antes, creo que tengo la sensación de que mucha gente que es aficionada al mundo del rejoneo o no ve muchos rejones o no se fía o no se fija mucho en los detalles. Y fíjate, te voy a poner un ejemplo muy claro. El otro día en un festival, además voy a decir el nombre del rejonador porque me fui súper contento por lo que vi. Fue José María Martín, un rejonador además de Talavera de Reina, si no me equivoco.
al que le vi poner un rejón de muerte de frente. Y llevaba tiempo sin verlo. O sea, bueno, tiempo. En un pueblo no me esperaba verlo. O sea, me esperaba verlo, pues eso, como lo he visto muchas veces. A ti te lo he visto alguna vez. Se lo he visto también a Guillermo, se lo he visto a Ventura. Pero tengo la sensación, el público ni se enteró. O sea, no le dio valor a eso, ¿no? Y no sé si tienes la sensación de que el público del rejoneo cada vez está menos educado. Por supuesto, va al nivel proporcional, por supuesto, que hay menos festejos, ¿no? Si hubiera más, a lo mejor la gente se educaría más, vería más y, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero hoy, obviando esto, pues las típicas banderillas que se ponen a toro pasado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, este tipo de cosas, no sé si tengan la sensación de que falta un poquito más de, no sé si afición o de educación taurina o del toreo a caballo. Aunque entre vosotros rejonadores es evidente que os exigís y os hacéis marcar, ¿no? Bueno, te contesto un poco bajo mi punto de vista. Es que pienso diferente a ti. Pienso diferente a ti en ese sentido. A ver, son pensamientos que luego quien lleva la razón, pues no se trata de llevar la razón. Al final son sensaciones que puedes tener. En una plaza a lo mejor será un poco más lo que tú piensas o a lo mejor lo que yo pienso. No es contradecirte ni mucho menos. Yo pienso que al final el más sabio de todos los que estamos en una plaza de toros es el público. Y la reacción del público yo creo que ellos mandan. O sea, cuando hay un par de banderillas bueno de verdad, la gente ruge. Cuando hay un muletazo, una tanda buena de verdad, el público ruge. Cuando hay una carrera de costado buena de verdad, aquello se pone. Cuando hay algo de calidad, el primero en reaccionar por encima de los profesionales, lo he escuchado a profesional, a mi padre el primero y a muchos profesionales de su quinta, reacciona antes el público que el propio profesional que está viendo a un compañero viendo torear. Mira, yo me acuerdo de estar en la México, cuando viajamos en México, fuimos a ver una corrida de toros a pie, toreaba el maestro Juli, Diego Silvetti y Arturo Saldívar. Y a Juli en el primer toro no se estaba acoplando con el toro, no se estaba entendiendo, aquello no estaba todavía. Y ya cuando él lo vio y lo metió en el canasto, se asentó con la mano izquierda y en un muletazo lo enganchó adelante y lo llevó hasta atrás a cámara lenta. En un muletazo se puso la plaza boca abajo. Entonces, o sea, a medida que iba pegando el Juli el muletazo, iba a la plaza poniéndose de pie, iba rugiendo la plaza de una forma brutal. Entonces yo creo que al final el más sabio de todos es el público. Sus reacciones son los que mandan en una corrida de toros. Que luego uno a uno te sepan decir el por qué pasa una cosa o pasa la otra o pasa... Y a caballo pasa igual, ¿eh? Te he hablado de lo del Juli Toranda a pie, pero a caballo pasa exactamente igual. Cuando hay un par de banderillas bueno de verdad, como ruge la plaza con ese par de banderillas, no ruge así el par de banderillas es mediocre. El primero que sabe ver si una cosa es de verdad o no es el público. O esa sensación tengo yo y esa sensación he vivido cuando voy a la plaza a ver a compañeros, a ver corridas a pie, a ver corridas de rejones, todo. Lo que me hablabas antes de José María Martín, partiendo de la base que es José María empezó en nuestra casa, es íntimo amigo nuestro, vivimos muy cerca y yo le tengo un cariño descomunal y además tiene muchísimo talento y condiciones muy buenas porque es un chaval que ha empezado de la nada prácticamente y yo lo veo, le sigo por los vídeos, le sigo a él porque es amigo nuestro de toda la vida. Eh, Le han nacido los dientes en casa, ¿no? Y su evolución ha sido muy, 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 muy buena. A mí me encanta, porque no es nada fácil. Crecer en esta profesión es muy difícil y están dando fenomenal. Y el hecho de matar un toro de frente me parece fantástico y que lo siga haciendo, lo apoyo y se lo aplaudo, porque todo lo que sea hacer las cosas con pureza y hacer las cosas con verdad es lo mejor que se puede hacer en el toreo. Ahora bien, llega un momento que el público sabe de la importancia que tiene el rejón de muerte y a lo mejor el público lo que necesita y lo que quiere ver es verte triunfar y que el rejón, que aquello caiga rodado. Al final, lo ideal es matarlo de frente, ponerte de frente, matar el toro, matarlo en el sitio y que aquello caiga sin puntillas, sin ninguna duda. Ojalá lo hiciésemos todos. Pero el público creo que es tan sabio que prefiere que el rejón sea efectivo y sea de verdad y que aquello caiga y puedas triunfar, a que lo hagas muy bonito y luego lo pinches. Que yo no sé si José María en este día lo pinchó o lo mató fenomenal. Ojalá los mate bien de frente porque sería fantástico para él. Pero creo que el público es tan sabio que lo que necesita un torero de a pie o un torero de a caballo es que el toro caiga. Y tenemos que aferrarnos a eso. El toro
tienes toda la lidia para lucirte, para hacer cosas muy buenas, para pasártelo cerca, para poner un par de banderillas súper al límite. Pero el momento de matar hay que matarlos y el toro tiene que caer pronto. Es que ha sido así. Tú te fijas en las figuras a pie, cada uno ha matado a los toros a su forma. Me acuerdo, Juli, era una época que pegaba hasta una especie de salto. Que a lo mejor estéticamente no era lo mejor, pero si aquello caía, macho, y si al final cortaba las orejas, y a caballo igual. Hay muchos que a lo mejor pegan 4 pasadas en falso, pero luego de la que lo mete, entra de verdad y entra en el sitio. El triunfo en la mano, ¿me entiendes? Entonces yo creo que al final el público es el más sabio de todos y lo que de verdad necesita la gente es que con el rejón de muerte sea súper efectivo, porque tienes toda la lidia para hacer cosas puras, para hacer cosas de verdad, para hacer cosas de calidad, para emocionar al público. El rejón de muerte hay que asegurarlo. Si tú lo aseguras de frente y te sientes más seguro y te ves mejor, pues bendito sea, ojalá. Es como cuando mataba a los toros Manzanares recibiendo, encima de torear como toreaba, encima de cuajar un faenón como cuajaba, encima los esperaba recibiendo y los crujía, pues, era una maravilla, bendito sea. Pero que al final la muerte es fundamental que aquello caiga sin puntillas. Hombre, yo sobre todo lo llevaba porque imagino que os habéis dado cuenta alguna vez, ¿no? Y algunas veces pues leo alguna crónica, ¿no? De toreo a caballo, de alguna corrida. Y, hombre, me resulta muy doloroso el hecho de ver pues crónicas vacías, que hay muchísimas. Puso dos banderillas, a veces no ponen el nombre del caballo. No meten léxico taurino de, pues eso, pues cómo han sido los embroques, si ha sido pito en contrario o no, las vueltas al ruedo a 2 pistas, que si han hecho hermosinas, que si ha hecho piruetas. Me resulta a veces llamativo el hecho de que pues se ha perdido, o no sé si en algún momento lo ha habido, lo desconozco, yo creo que sí, em, la afición, no la afición hay, el conocimiento, ¿no? Que haya, pues oye, ciertas personas o ciertos, ya no te hablo de críticos, sino dentro del público, gente que tenga un poco más de conocimiento del toreo a caballo. Sí que está claro que el toreo a caballo es más popular que el toreo a pie, porque solo hecho de ver un caballo en una plaza de toros, a mí por lo menos, siempre lo he dicho y a veces me caerían muchas críticas, ¿no? Pero me gusta más el toreo a Te caballo que el toreo a aplaudo pie. y que lo digas aquí en cámara muchísimo porque hay mucha gente. Yo, o sea, o sea, me parece muy feo, y te hablo, pero me da igual porque no voy Sí, a mencionar a nadie, pero hay mucha gente que van de yo toreo a pie sí, pero toreo a caballo no porque lo menosprecio. Bueno, pues no menosprecies nada porque no hay que menospreciar a nada ni a nadie. El toreo a pie es una maravilla, sin duda, pero el toreo a caballo es otra maravilla. Son dos espectáculos totalmente diferentes, son dos cosas totalmente distintas, muy distintas una de otra, que cuando tú rematas un cartel y una tarde buena de toreo a caballo o de toreo a pie, las dos son un espectáculo. Pero cuando alguna corrida a pie, aquello no funciona y te pegas un peñazo de narices, igual que a caballo. Entonces, si se hacen las cosas bien y se rematan los carteles y se hacen corridas de verdad ordenadas y bien, con figuras del toreo, aquello es un espectáculo. Y cuando no, tanto la una como la otra, es un peñazo para todo el mundo. sí que es cierto que yo siempre he dicho que una de las razones por las que a mí me gusta más el toreo a caballo es porque De jamás razones. me ha aburrido una corrida de toros, bueno, una corrida de toreo a caballo. Pero la de a pie yo alguna sí que me ha aburrido, pues ese tipo de corrida que no pasa nada. No por nada, sino porque las corridas de rejones, hasta las veces que no ha pasado nada, ya solo el hecho de ver el caballo, pues a mí me parece una cosa atractiva y una cosa más visual, ¿no? Te quiero preguntar también por la situación actual del rejoneo. Han pasado por aquí pues numerosos rejonadores: Óscar Borja, Raúl Martín Burgos, Pablo Hermoso de Mendoza, Sergio Galán, Diego Ventura. Y todavía no soy capaz de comprender cómo puede ser que los festejos de rejones que se organizan haya entradas bastante buenas. O sea, es que es extraño porque hay gente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. La última corrida de rejones que yo fui en las ventas coincidía con la final del Champions del Madrid, que Me acuerdo. jugaba, de hecho, el Madrid contra el Borussia Dortmund, y estaba en las ventas y la plaza estaba llena. O sea, no influyó y me parece llamativo que encima se sigan reduciendo. Encima, primero, por el ámbito económico. Creo que es bastante más rentable que una corrida de toros al uso bueno, ahí están los mínimos en el BOE, o sea, no estoy diciendo nada del otro mundo. Segundo, porque cuando hay, va la gente. Y tercero, porque creo que es un espectáculo que es bastante llamativo, el que la gente normalmente disfruta, incluso hasta aquellos, como decía antes, que son contrarios de toro a caballo, van y se lo pasan bien, o van mucha gente joven, muchos niños. Sí, sí, ¿no? Es algo que yo tampoco lo entiendo. Y hay muchos empresarios que no les comprendo, a lo mejor no tienen tanta afición al toreo a caballo, no tienen tanta afición o no le dan valor o lo que sea.
pero como tú remates un cartel a caballo y a ver las cosas bien y una correa de toros buena y quieras cuidar la fecha y quieras cuidar las cosas, la gente va y la gente se apasiona con esas corridas de toros. Acabas tú de decir, que me acuerdo perfectamente. Pero eran 3 compañeros míos. Yo fui a la plaza, luego como soy del Madrid, también quería ver la final de la Champions. Pero yo tenía mucho miedo, pues eso, que no fuese la gente a la plaza. Me daría una pena descomunal por mi profesión. Pero no. Siendo Madrid, jugando el Real Madrid, y aquello estaba hasta la bandera. Y no se fue, y empezó la final de la Champions, y allí no se movió nadie. La plaza se quedó llena hasta el último minuto. O sea que todavía empezó el partido tan importante y la gente seguía en la plaza de toros. Y yo no lo comprendo, la verdad. También hay muchos empresarios pues que no le dan ese valor, que no quieren rematar los carteles, se quieren aliviar a lo mejor económicamente y utilizan la correa de rejones para aliviarse en cuanto a la feria. No lo sé, porque yo no soy empresario, no estoy en su cabeza y no sé cómo piensan muchos, ¿no? Luego hay otros muchos que sí lo hacen muy bien, obviamente. Luego hay muchos que tienen conocimiento, que tienen calidad y que quieren hacer las cosas como Dios manda, ¿no? Y lo que sí sé es que si tú pones a 3 figuras en el cartel y una corrida de toros buena, sea donde sea, es muy difícil que no se ponga aquello hasta la bandera. Ahora tienes que rematar el cartel, tienes que poner a 3 figuras del toreo a caballo y una corrida de toros que funcione y que sea buena de verdad. Pasa que encarece todo, pero claro, si tú quieres hacer algo de calidad, te sale más caro. Eso es así, como en todo, en el rejoneo, en todo. Pero bueno, debe ser que hay empresarios pues, que no le dan el valor que quieren o quieren aliviarse económicamente con la corrida de rejones o no lo sé. Yo no soy empresario, no lo puedo saber. Mira, además me es indiferente, ¿no? Pero porque no lo conozco, pero me encantaría que pases algún día por este podcast por Alberto García. O sea, mira, hace poco la corrida de Almendralejo, me parece una corrida original. Se ha hecho la corrida de Burgos que ha salido hace nada, en la que también ha sido un cartel bastante original, con Joao Ribeiro Telles incluido, me parece una cosa diferente. La de Huesca también es diferente. Varios rejonadores diferentes en diferentes ferias. O sea, me parece que, como lo decimos, falta quizá un poquito de, pues no sé si de afición o de originalidad o de ganas, pero oye, pues ojalá poco a poco pueda ir esto a más. Te quiero preguntar un poquito por, por también, oye, el futuro. No sé cómo te ves, porque el mundo del toro de caballo es muy diferente al del toro de pie. Ahí vemos en Portugal, hay rejonadores con 70 años, 60 y algo. No sé si Leonardo Hernández se ve un rejonador longevo, si un rejonador que quiera decir hasta aquí en un futuro. Hombre, yo creo que todavía te quedan muchos años, ¿no? Pero se ve como un rejonador que se retire, pues sí, pues una edad más o menos prudente. O tampoco no soy tan joven, ¿eh? No te creas tú que me queda tanto. Pero bueno, no lo sé. O sea, el futuro es algo muy incierto y no te sabría decir. A ver, si te hablo con el corazón, yo creo que no voy a tener una carrera muy longeva, creo. Luego es verdad que a lo mejor cuando llegue esa época pienso que tengo que... La verdad es que no lo sé. A día de hoy no me veo con una edad alta y en los ruedos, la verdad. Porque al final, bueno, mi padre se retiró bastante joven y yo no considero que vaya a estar con muchos años en una plaza de toros porque al final le guardo un respeto, me pasa igual que a él, le guardo un respeto muy fuerte y muy grande a la profesión y es que a día de hoy no me veo con muchos años en una plaza. A día de hoy, a lo mejor luego llego con esos muchos años y sigo siendo un pesado en la plaza de toros y sigo toreando, pero a día de hoy no me veo así. No me veo con una carrera muy longa. Quiero, para ir finalizando, que me cuentes un poco, cuando paséis por aquí varios rejonadores, siempre os hemos hecho de vez en cuando, bueno, sí, siempre no, de vez en cuando hemos hecho esta pregunta, ¿cuál sería la cuadra ideal de Leonardo? ¿De los caballos actuales o de la historia que yo haya conocido de todos los rejoneadores? Ya me la hiciste yo creo esta pregunta, ¿no? ¿O no? De la historia, eso, de todos los rejonadores. Hace mucho y quiero ¿Tú lo comprobar tienes si ha apuntado? cambiado No me algo. acuerdo. No, no los tengo apuntados porque aquello fue Pues, época bueno, pues pandemia. Yo creo que sí, Opus Opus 72 de estaba, yo Alvarito. creo que estaba Sí. seguro que Opus sí que estaba. A ver, decimos Sí. la cuadra. Venga, actualizamos. Pues de salida, muchos voy a repetir, porque al final tienes en tu imagen y en tu cabeza, yo creo que voy a repetir casi todos. A ver, la chata de mi padre la pondría de salida, porque fue una yegua muy distinguida. Yo era muy joven, pero recuerdo a mi padre en vídeos y ver parar los toros y tenía una personalidad especial. Una personalidad especial, la tenía mi padre súper domada. Y me acuerdo de salirle en Madrid algún toro complicado, rajado, de irse a las tablas, y esa forma de lidiar de la yegua, de estar en todos lados, de no enfadarse, fina como fina, 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 guapísima que era.
tenía muchísima categoría, la verdad. Entonces, la chata, sin hacer nada de lo normal, lo que hacía fuera de lo normal es que la forma de lidiar los toros por detrás era un espectáculo, por lo domadísima que estaba. La tenía en todos lados. Entonces, la chata tendría que estar de salida. A día de hoy impactaría esa yegua toreando, porque era un espectáculo. Pondría la Brit de Pablo, porque creo que marcó, hay un sitio impresionante poniendo los rejones de frente, pisando unos terrenos brutales, y lo pondría a David de Pablo. Pondría luego en banderillas, pues en banderillas te menciono muchos caballos. Te mencionaría, pues hombre, de los antiguos, pues me quedo con Opus y con Neptuno, Alvarito y Vidrié. Te menciono a Cagancho, te menciono el Sinfonía de Fermín, el Azúcar de Moura, te menciono el Balancín de mi padre, que fue un caballo que a mí personalmente ha sido de los caballos que no fue un caballo famoso, pero me estás preguntando a mí, yo ese caballo lo he conocido, ese caballo tenía un temple a la hora de torear fuera de lo normal. Te menciono de Diego, te menciono al Distinto, te menciono el Nazarí, eh, te puedo mencionar muchísimos Disparate de Pablo Hermoso, muchísimos. Todo caballos que no sean míos, además, que no haya toreado yo con ellos, sido de compañeros, ¿no? Te puedo mencionar incluso Montoliu de Sergio Galán, que hizo cosas importantísimas. Además, yo también tengo la imagen, a lo mejor son caballos que te pueden gustar más o menos, pero con ese rejoneador daban ese plus que tú dices, me estoy emocionando. A lo mejor no era perfecto, pero me estoy emocionando. Montoliu con Andy pegaba unos quiebros impresionantes. Ha habido muchos caballos. Me refiero solamente, sobre todo, ver a ese rejoneador o guitarra con Andy. A lo mejor no era un caballo que para mí yo fuese a torear con él, pero ver a Andy con ese caballo, con guitarra, era un espectáculo. Era un espectáculo. Poner las plazas boca abajo haciendo unas piruetas que eran impresionantes. Entonces me quedo con muchísimos caballos. Y último tercio, pues te diría caballos estrellas que a mí me hayan impactado. Pongo a Sármata, de Pablo Hermoso, porque ese caballo creo que hacía cosas a los del último tercio impresionantes. Califa como caballo de Diego, como caballo contundente y caballo serio a la hora de matar, impresionante. Y pondría mío únicamente pues Charope, porque creo que marcó muchísimo. Que todos los rejoneadores yo creo que soñaban con tener a Charope, y si Leonardo metía miedo a alguien en esa época era gracias a Charope. Me parece que el tercio más difícil para encontrar caballos es el de muerte, ¿no? Porque he visto con muchos rejonadores cuando o les ha fallecido algún caballo de muerte o se les han tenido que El retirar, caballo ha habido de un matar antes y un es después. tan complicado porque yo creo, yo opino, es algo muy personal y no lo he hablado con casi nadie. Pero ¿sabes qué pasa? Que tú estás con tu caballo de salida y casi nunca recibes un toque, quitando que haya un fallo, quitando que haya una equivocación, un resbalón. Es muy difícil que el caballo de salida reciba un toque del toro. Entonces, normalmente suelen torear los toques son, cuando un toro te pega un toque a un caballo, el caballo suele perder el sitio o suele coger miedo o suele coger rechazo, y hay que volver a mejorarlo, hay que volver a que coja sitio, que coja un caballo de banderillas. A veces galopando de costado, te pegan un toquecito, pero te pegan el toque en el culo. El caballo no sufre igual cuando le da un toque por detrás que cuando te tocan en el estribo o te tocan en el pecho. Pero el caballo de banderillas no suele recibir toques tampoco. Ya te digo que, obviamente, quitando que haya un accidente o que haya alguna equivocación, o un rejoneador que no tiene técnica ninguna y recibe muchos toques. Pero estamos hablando de rejoneadores de altísimo nivel. Es muy difícil que reciba el caballo de banderillas toques. Y el caballo de matar, siempre se dice que tienes que dejarte coger para matar los toros bien. Entonces el caballo de último tercio sí suele recibir bastantes toques, sobre todo cuando matas. Entonces por ahí es por donde suelen perder el sitio, cuando viene el toque. Quitando que tengas un caballo muy puesto, con muchísima calidad, ya muy consagrado, y que sepa solventar el toque del toro, que es muy difícil, porque normalmente cuando estás en una feria te estás jugando las orejas y te estás jugando toda tu carrera, y dices, a mí que me coja, pero este lo mato. Y esa sensación la he tenido cientos de veces. Estás en Madrid, estás en Valencia, estás en donde sea, y mira, si pierde el sitio, que lo pierda, el rejón tiene que entrar. Entonces, por ahí es por donde suelen perder sitio los caballos de último tercio, porque te tienes que dejar coger muchas veces para matar, y esos toques hacen que el caballo pierda el sitio, porque llega un momento que ya no quiere recibir ese puñetazo, ese pitonazo, que al final lo reciben en la tripa o en el pecho, en sitios que al final dicen, yo ahí ya no quiero meterme para adentro, ¿me entiendes? Al final el caballo de matar se tiene que meter muy para adentro, se tiene que arrebujar con el toro y te tienes que dejar coger para matar los toros. Entonces hay veces que los caballos de último tercio, yo creo que motivado por esto, pierden
el sitio a la hora de matar. Ahora, esos caballos de los años 70, 80 que has citado algunos, em, ¿los ves adaptables al toreo de ahora? Porque yo, por ejemplo, veo faenas de aquella época, por supuesto, y no me costaría encajar ese tipo de. Obviamente, ese tipo de toro diferente es como todo, ¿no? Avanzará y dentro de 20 años el rejoneo, pues igual no se parece o se parece Los muy poco que a lo te de he hoy. mencionado, 100% ponen una plaza boca abajo hoy donde sea. Es que también te he mencionado los mejores caballos de los mejores rejoneadores de ese momento. Entonces, yo creo que el Sí, azúcar hoy claro. con Moura sale a una plaza e impacta, aunque no era el toreo perfecto, porque bajo mi punto de vista Moura ha sido un genio brutal. Hablamos de Moura padre, genio, una figura del toreo con una categoría tremenda, figurón del toreo. A lo mejor no tenía una tauromaquia perfecta, nunca ha sido un torero de una tauromaquia perfecta, pero de una improvisación, de un empaque, de un enganche con aquello, de lidiar los toros de una forma. Y yo sí creo que todos los caballos que te he mencionado a día de hoy impactarían todos y pienso que sí, hombre, no sé, habría que verlo. A lo mejor Opus o Neptuno, que son de hace mucho más tiempo, pero es que toreaban con tanta categoría, con tanta calidad, con tanta personalidad. Opus era un caballo que no era perfecto al momento del par, pues no era ese par de banderillas de hoy día que se redondean en la cara de los toros. Pero, amigo mío, la forma de vender aquello antes del par de banderillas a la hora de lidiar los toros, con esa vibración, con ese empaque, con esa... Yo los veo a día de hoy, esos vídeos y me emociono y lo quiero yo, me gustaría a mí hacerlo en una plaza, ¿entiendes? O sea, yo sueño con poner un caballo como el Opus. Tengo un caballo que se llama Opus y me encantaría que cogiese esa movilidad antes de ir para allá, aunque luego el palo no era perfecto. Este sí lo puede hacer muchísimo más redondo y con mucho más empaque, pero me encantaría que mi caballo torease con ese pellizco y con esa vibración que tenía Opus 72, ¿no? Entonces yo creo que sí, que todos impactarían. Además me ha salido sin querer antes con lo de la chata. O sea, la chata sale toreando hoy, impacta a cualquiera porque toreaba de un nivel fuera de serie. Es que he cogido también a los mejores con sus mejores caballos. Es lógico. Antes de hacerte las preguntas finales y clásicas que hacemos a todos, te quiero preguntar, ¿dónde sacas los nombres de los caballos? Porque esto me parece siempre muy curioso. Hay algunos que siempre me decían, me acuerdo Andy Cartagena tenía como un sistema, ¿no? Que si la inicial empezaba por tal letras, que era de tal año, ¿no? Todo ese tipo de cosas. No sé cómo hacéis tú, cómo surge, o si eso surge según, oye, pues a lo mejor surge, pues, oye, pues Normalmente los propia potros en improvisación, Portugal, pues. pues lo que te dijo Andy, cada año tiene una letra y tú cada año tienes que poner a los potros un nombre. Es verdad que luego normalmente los regionadores se puede decir así, tienen su nombre artístico, tienen su nombre de libro, su nombre real y su nombre artístico. Bueno, pues ahí ya pues, los nombres, el que te apetezca, a lo mejor pero que tenga hijos, pues un niño que te hace gracia o un amigo que le tienes mucho cariño o alguien que, ya por ejemplo, enamorado, lo compramos al maestro Borja Baena. Pues a Mar, su mujer, le hacía mucha ilusión que se siguiera llamando enamorado. E dijo, "No, por favor, no le cambies el nombre, que tiene una historia detrás muy bonita. No sé qué historia, nunca me la contó, pero seguro que no era de guerra, seguro que era de algo bonito entre ellos. Me pidió que nunca se lo cambiase, que se quedase con enamorado, ¿no? Y se quedó con ese nombre. A lo mejor, si no me dice eso, le habría puesto otro nombre. Es algo que nace, que surge, es improvisación. Ya llega un momento, los propios rejoneadores, como hemos tenido tantos caballos, perdón, pues tu familia. Oye, ¿qué nombre le ponemos a este que me encanta? Mi madre, por ejemplo, mi madre siempre nos daba ideas muy buenas y ponía nombres preciosos a los caballos. Era una mujer con un gusto brutal y ella había muchas veces que bautizaba muchos caballos. En la cuadra de mi padre y luego conmigo, claro. Pues, Imagino que a tu madre la echéis de menos. todos los días, constantemente. Mi padre, mi madre, mira, te perdona que te corte, siempre ha sido mi padre, es la persona que me formó como profesional, indudablemente le debo todo, mis hermanos también, pero mi madre obviamente no es, o sea, he vivido siempre un poco a un lado, pero yo siempre a nivel personal he pensado que la base de todo en mi familia, no se menospreciar a mi padre, ¿no? La base es el conjunto de los dos, padre y madre, ¿no? Pero lo de madre ha sido muy fuerte. Ha sido una mujer con una categoría, con una clase y con una personalidad brutal. Como hijo ha sido impresionante. Imagino que tendrás Bueno, por ahí, ¿no? Alguna faena que tengas pendiente, oye, ya le tienes que dedico la superar. faena de mi vida. Sí, la tengo presente constantemente en todo. Le agradezco constantemente todo lo que ha hecho y sigue haciendo. Y
Y bueno, pues prefiero no hablar porque voy a terminar llorando. La verdad que las mujeres madres de toreros merecen un podcast aparte, porque la verdad que son historias bastante particulares, y como dices tú, de la sombra, ¿no? Que pocas veces se conocen. Te voy a hacer las preguntas clásicas, Leonardo, las que hacemos a todos, para finalizar. La primera es que me cuentes la cosa más extraña que te ha pasado en una plaza de toros. Toreando. Pueblos, La verdad es bueno, o fuera, del toro, mira, fuera de la plaza, vamos. no me ha pasado en una plaza de toros, pero la cosa más rara que me ha pasado es que es que en una plaza de toros, la verdad que algo raro, no he tenido nunca algo así extraño, no he tenido nunca, pues días de triunfo, días de no triunfo, algunos días malos, pero sí me pasa bastante a menudo en sueños que yo tengo que salir a una plaza y claro, que el rejonador está dentro de la plaza, viendo a tus compañeros, tú sales para la plaza para coger tu caballo de salida. Pues yo sueño que el camión se está yendo con los caballos y tengo que salir a torear, y mi camión se está yendo. Miguel es el chico de los caballos que va en la preparación, gritándole, pero ¿qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? La gente pitando, tirándome tomates y abucheándome a lo bestia desde fuera, o sea, desde dentro para afuera. Yo, ¿qué hago? Si no puedo salir a torear. Eso me pasa mucho. Sueño mucho, sí. Ellos se iban y yo tengo que salir. Sí. Pues deja siempre el freno de mano Me puesto, pasa por si mucho. acaso. Pues, y ahora te voy a hacer la pregunta que hacemos a todos. ¿Cuál ha sido si ahora mismo mañana Leonardo se retira y tiene que decir, oye, hago recopilación, mi mejor tarde de mi vida y la peor? Tanto para bien como para mal, por supuesto, pero solo una, ¿eh? Y por supuestísimo siempre decimos, Sí, no va a como que sí, decir, como prohibición. la mejor es la que va a llegar esta temporada o no. Eso no, el futuro no lo conoce nadie, solo lo conoce Dios. Hombre, pues es difícil. Además, luego está también que haya aportado a tu carrera o, o que tú te hayas sentido o que tú hayas sentido cosas brutales con ese toro. A ver, es que aquí, por ejemplo, hemos tenido toreros y ha pasado, ¿no? Que para ellos a lo mejor han tenido puertas de príncipe en Sevilla, puertos grandes en Madrid, pero te han ganado un triunfo en un pueblo. Yo creo que haya impactado en mi carrera, que haya salido de allí asombrado, que haya salido de allí totalmente feliz y pleno a nivel triunfo, pues las Cuatro Orejas de Madrid. Obviamente ha habido, me acuerdo de las Cuatro Orejas de Pamplona, pero bueno, pues no es lo mismo. Madrid al final es Madrid. Eh, sí, que haya marcado mi carrera, que yo haya salido del hotel y haya dicho, joder, o sea, esto es una burrada. O sea, me acuerdo saliendo a hombros y iba diciendo, ¿qué narices ha pasado? Estaba cartelado con Ventura, con Galán, en Madrid, los dos son dos bestias, en Madrid que han triunfado 50, en aquella época, bueno, y ahora también, habían triunfado 50 veces. Yo llegaba a la corrida súper preparado, con la máxima ilusión de triunfar, pero jamás me imaginaba que ellos iban a salir andando y yo con cuatro orejas. La verdad que no lo entendía. Nunca en ningún momento pensé que eso podía pasar en la preparación, antes de la corrida, pero ni de lejos. Y pasó. Entonces, cuando yo estaba saliendo por la puerta grande, decía, ¿qué narices ha pasado aquí? O sea, entonces esa es la tarde más importante de mi carrera, esa. A nivel personal, el indulto de Melocotón en Frecenal de la Sierra, este toro de Espartales, fue una locura. Me acuerdo de estar toreando de lo que hablan muchos matadores, de olvidarte del cuerpo. Pues, mira que para un rejonador es difícil, porque esto es una profesión de llevar todo perfectamente atado, de llevar todo perfectamente organizado, de que no falle nada, de rematarlo todo. Es muy distinto en ese sentido al toro a pie, porque no dependes de ti, dependes de ocho caballos. Y en ese día, pues, obviamente, toreando con sol, que hemos hablado antes, sentí liberarme totalmente. Llegó un momento que yo ya no podía poner más banderillas, porque puedes poner hasta 6 banderillas a cada toro, y ya pues era torear pues, con la mano, era torear con el marsellés, era sentir que cada movimiento del caballo con el toro, la gente se volvía loca. A nivel personal, me quedo con esa y con una tarde muy especial en Pozo Blanco hace muchos años, que Diego además me dijo, así se torea a caballo, yo toreaba con el quieto, y Diego vino y me dijo, eso es torear a caballo. Tanto esa tarde de Pozo Blanco como la de Fregenal son las que a mí como torero más me han podido llenar, pero que haya impactado en mi carrera y que marque mi carrera, las Cuatro Orejas de Madrid. La peor, hay muchísimas. Porque, ¿sabes qué pasa? Que es una profesión que la vives con una intensidad muy grande. El día de toros los sufres mucho, estás súper susceptible, a lo mejor no has dormido bien o vienes de viajes o vienes, entonces hay muchísimas tardes
y sales derrotado de la plaza, porque no te han rodado las cosas, o has pinchado los toros, o el piso estaba malo y aquello había que solventarlo. Salir pleno y totalmente feliz de una plaza es muy difícil, muy, 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 muy difícil. Te viene muy de vez en cuando. Pues siempre hay un caballo que a lo mejor no ha terminado de ir bien, o un toro que te ha quitado un poquito de sitio o alguno. Entonces, tardes malas, a ver, por suerte una tarde mala, mala, que tú digas que yo recuerde, horrorosa, que tampoco la tengo. No tengo un día que yo diga, este día lo voy a recordar siempre. No. Habrá muchas tardes pues que sales derrotado de la plaza, porque no has pinchado los toros, o no has estado bien, o el piso, o bueno, muchas tardes. Pero una en concreto no tengo. Pues la verdad, Leonardo, que quiero aprovechar para darte las gracias por este rato, porque la verdad que siempre nos gusta hablar de rejoneo de vez en cuando, porque creo que, bueno, además te voy a ser súper sincero, las estadísticas de los episodios que hemos grabado Fíjate. nos indican que los capítulos más vistos son los de rejones. O sea, fíjate lo que es la vida, ¿no? Nos encanta, la verdad, poder en contactar y poder encontrar, oye, pues máximas figuras que estén dispuestas a poder estar aquí este rato, poder conoceros un poco más, poder comprender un poco más y explicar un poco más el mundo del toreo a caballo para aquellos que están interesados o que están iniciando o que ya son aficionados de por sí. Y de verdad que darte la enhorabuena por la trayectoria que tienes, las gracias por este rato que has podido estar con nosotros. Como siempre digo a los rejonadores, os robamos horas de sueño. Soy yo, estoy súper agradecido porque siempre me das un trato fantástico, me tratas con un cariño tremendo y eres un grandísimo profesional. Vas a llegar muy lejos en lo tuyo tú, ¿eh? Bueno, o sí. Ya te digo yo que perfectamente puedes hacer cosas más importantes y mejores dentro de tu profesión porque está al alcance de todo. Aquí no hay nadie mejor que nadie. Pues Muchísimas gracias. muchísimas gracias, un fortísimo abrazo y toda la suerte del mundo para esta próxima temporada. Un abrazo.